Ya, estábamos aquí en la palabra hablaremos. Ya hemos dicho la raíz, vocal temática y tenemos el morfema derivativo en los verbos, digo, perdón, flexivo, no derivativo, flexivo, en los verbos solo es flexión. Flexión de tiempo, modo y aspecto, que es un caso de amalgama. Eso es lo que me indica este ERE. Tiempo, modo y aspecto. Tiempo, futuro, modo indicativo, aspecto imperfectivo. O sea, el imperfecto es saben, una acción que puede haber concluido, puede que no. En cambio, el perfecto es una acción que terminó. Ya, entonces tiene esas tres informaciones. Un caso de amalgama, ese morfema flexivo. Y el caso del MOS me dice la persona y el número. O sea, primera plural. Entonces, ambos son morfemas flexivos. Uno me indica, ya le dije tiempo, modo y aspecto, y el otro me indica persona y número. Entonces, flexivo. En los verbos solo tienen esas informaciones. No hay un caso de una derivación, digamos, como en las otras clases de palabras, digamos, como que era un sustantivo y se volvió un verbo, digamos. No, era un verbo y sigue siendo un verbo. O sea, solo me ha cambiado otro tipo de información, en este caso es gramatical. Entonces, en ningún verbo vamos a pillar morfema derivativo. No, en español no. No sé en otros idiomas, porque pueden tener ejemplos en otros idiomas, en inglés o a veces en quechua, digamos, de acuerdo a cómo se forman las palabras, digamos, y vamos a ver otros ejemplos en otros idiomas, pero más que todo va a haber en español, obviamente. En español, no, son morfemas flexivos, solo me dan información gramatical. O como les digo, en otros idiomas puede que sí. O sea, me dan información gramatical, ese morfema, y puede venir también con una información semántica. O sea, puede tener las dos informaciones, un solo morfema. Un caso de amalgama, digamos, pero que sea morfema flexivo y morfema derivativo a la vez. Puede haber en otros idiomas. Se puede, todo se puede. Ya. Siguiente palabra, hagámoslo más rápido, porque seguro vienen de clases virtuales ustedes todo el día, deben estar cansados. Otros vienen del trabajo, entonces hagámoslo más rápido. Trabajadores, ¿hasta dónde está la raíz? J. De la J. Ahí identificamos como puede ser sustantivo, puede ser verbo, o sea, trabajar y la siguiente que sea la vocal temática. Pero también podemos tener el trabajo, entonces de aquí podemos formar otras palabras y ahí, claro, sería el trabajo pasó a ser trabajar, entonces una derivación heterogénea, digamos, de trabajo a trabajar. Porque en este caso estamos viendo que esto no es un verbo. ¿Qué clase de palabra es trabajador? Eso es lo que tiene que ser, pues, digo, la categoría gramatical o clase de palabra para saber si va a tener morfemas flexivos o morfema derivativo. Los sustantivos, adjetivos, pronombres generalmente tienen morfema derivativo, pero en el caso de estas clases de palabras, no los verbos, tienen información también gramatical, que solo es el género y el número. Y el morfo cero es la ausencia del plural, es el singular. En este caso, hay plural. ¿Y qué me está indicando que es plural? S. Ujú. Un morfema es en plural. Son alomorfos, S con S, ambos me indican plural. Esos son los morfemas de plural. Entonces, morfema flexivo. Y nos queda, como les digo, podemos tener el trabajo o del verbo trabajar, la vocal temática A, pero en este caso no es verbo, entonces no es la vocal, bueno, es la vocal temática que ha quedado, obviamente, y así se forman. Por eso a veces es ador para crear clases de palabra. El trabajador, el, qué sé yo, qué podemos tener con ador o dor? Porque son alomorfos, a veces ador, a veces dor, eh, para formar estos sustantivos. Entonces, este morfema derivativo porque me cambia la clase de palabra,
y puede formar otra usándola. O sea que este es un morfema, ya sabemos, ligado. No tiene significado por sí solo, solo cuando se une a una raíz adquiere ese nuevo significado. Entonces, de trabajar, trabajador, o sea, ¿quién trabaja? Entonces hay que comprobarlo, hay que hacer la conmutación. A veces dor, a veces ador. Tenemos de correr, digamos, el verbo correr. ¿Y cómo sería la persona que corre? Corredor. Corredor. Y también tenemos el corredor, digamos, el pasillo. Y ahí es un caso de ambigüedad o sincretismo. A veces uno, a veces otro. Entonces va a depender con qué lo combinemos. Entonces, el corredor, podemos estar hablando tanto de la persona que lo hace o del pasillo, como decimos, eso ya es un caso igual de polisemia, que tiene más de un significado en la semántica. Eso igual se verá en semántica. Ya, entonces, a veces ador, a veces, en este caso viene el verbo correr, como les digo, la vocal temática se mantiene, a veces ador o a veces dor, como quieran decir, como quieran, digamos, analizarlo. Tenía una Pero la raíz era. pregunta. Sí. En el morfema S, ¿no indicaría también masculino por trabajadoras y trabajadores? Buena pregunta, pero, pero, el, el morfema, digamos, que me da el femenino, ¿es el es o es la a, digamos, en el caso del femenino? Porque estamos viendo que para marcar el femenino, el masculino es o, digamos, o es a. Son los normales, pero existen más. Hay excepciones. El or, por ejemplo, es para el masculino. El trabajador, ese es el masculino, en singular. ¿Cómo sería para mujer, para el género femenino? ¿Cómo sería en singular? Trabajadora. Ujú. A veces Dor, a veces Dora. Entonces, cuando generalmente, o sea, y eso se confirma, digamos, el batidor, la batidora. Y a veces eso me cambia el significado. Por eso es lo que hacen los morfemas derivativos, me cambian el significado. Porque yo digo, ah, el batidor, pásame el batidor, y estamos hablando de la máquina. Y cuando decimos la batidora también. Pero la persona que realiza esa acción, ese morfema me está dando un nuevo significado. Puede a veces haber, por ejemplo, un caso de sincretismo. ¿Cómo lo estamos usando? ¿De qué función está cumpliendo? Entonces, en cambio, los flexivos solo me dan esta información gramatical, que es lo que queríamos. Trabajador, trabajadora, ya. El or masculino y el ora o a femenino. Pero en el masculino, digo, en el plural, perdón, en el plural, trabajadores. Si yo les digo trabajadores, ustedes me dicen, ¿son hombres o son mujeres? Solo con esa palabra, no con otra. ¿Me pueden decir si es masculino o es femenino? Si yo digo estudiante, ustedes me pueden decir es masculino o femenino. No, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, sí. Entonces, solo es función de plural. Solo es plural. Es flexivo en número. Solo me da información de plural. Entonces, si hubiéramos trabajador, trabajadora, a veces dor, a veces dora, femenino, masculino, entonces es un caso de alomorfo. Funciona como uno, a veces funciona como otro. Es su forma, ha cambiado. Entonces, es solo flexivo de número. Y se puede comprobar, igual ya les dije, en el caso de ero, como sufijo, a veces ero como agujero, monedero, florero, es una derivación, digamos, a veces generalmente homogénea, porque de flor, florero. O sea, era un sustantivo, sigue siendo un sustantivo. Moneda, monedero, sigue siendo sustantivo, y así. Entonces, ese ero solo se lo puede segmentar con ese significado. Al añadir a esas palabras, a esas raíces, se forma esas clases de palabras. Pero, ¿qué pasa con mesero, mesera? Ya no podemos decir que es el mismo significado, es un caso de otra vez de sincretismo, a veces uno, a veces otro. Entonces, el caso de mesero, mesera
ya no es solo ero, o sea, ya no es ero por sí solo, entonces ero, era. Entonces, este es el significado de masculino y era el de femenino, o sea, al cambio de la A, la conmutación me da un nuevo significado, entonces no es el mismo este ero de monedero, de agujero, no es lo mismo que que el otro, no es el mismo. Entonces, cuidado, a veces uno, a veces otro. Y por ejemplo, digamos, hay veces que ese es no va a significar plural, como digamos, como el caso de crisis, como le dije, no es plural crisis, no me está dando la información gramatical. Entonces ahí tienen que ver si ahí existe un morfo cero. En caso de crisis, si hay morfo cero. Y aquí tenemos el plural, entonces no hay morfo cero de singular. En plural no hay número, tenemos el número. Y tenemos trabajadores, no me indica el género. Entonces ahí quedó en ese caso. Si tuviéramos singular, sí, digamos el femenino o el masculino, tendríamos morfo cero para la ausencia del plural y sabríamos si es femenino o es masculino en ese caso de segmentación. No sé si quedó claro, más o Sí, menos. gracias. Ya. Inmortal, la raíz. Aquí tienen que tener cuidado, otra vez el caso de alomorfos, a veces muer, de muerte, muerto, todo eso, a veces mor. Entonces, hasta la T. Entonces, depende del verbo. Y claro, o el sustantivo, depende de dónde viene la raíz. Tienen que ver, a veces tienen sustantivo, a veces tienen verbo o a veces no tienen, digamos. Solo no tienen todas las funciones. A veces pueden funcionar como les dije, como sustantivo, como adjetivo y tienen sus verbos generalmente, pero no existen todos los tipos de verbos, digamos que todas las palabras tengan sus verbos. Eh, entonces, a veces muerto, muerte, morir, de ahí. Entonces, tenemos que ver si viene de la misma raíz, entonces para ver si es con T o sin T y así comprobar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos antes de la raíz? Prefijo, Sí, prefijo. Entonces la rayita va después. ¿Y qué clase de palabra, bueno, qué clase de morfema es? Derivativo o flexivo. derivativo, Derivativo. Y ya, tenemos este in como morfema derivativo y el al también, también es derivativo. Eh, digamos, lo podemos comprobar nomás quitándole la T, digamos, para cambiar la clase de palabra. Inmoral. Ya. Entonces, ambos son derivativos. Este es prefijo, este es sufijo. Ya. Desordenado, raíz, orden. En este caso, claro, va a funcionar como raíz y como un morfema libre. Y los libres saben que a veces van libres, a veces van ligados. En este caso, va ligado, pero los que van ligados sí o sí van a ser sus sufijos y sus prefijos que tienen ahí. Entonces, des como prefijo y ado como, perdón, des como prefijo y ado como fijo. Ya, entonces, como son sufijo y prefijo, ¿qué clase de morfemas son? Son derivativos, pero
pero ¿qué clase de palabra es? Adjetivo. Es un adjetivo. Entonces, desordenado, desordenada. A veces ado, a veces hada. Entonces, este o, bueno, esta o se podría segmentar, pues a veces ado, a veces hada, como morfema flexivo de género. ¿Por qué? Porque yo lo compruebo, yo le cambio esa o por una a y va a darme el género. Entonces, flexivo. Ya, gatitos. Raíz, Gat, Gat. gato, gat, la T, la primera T. Ya, ahora los morfemas que siguen. ¿Cuántos morfemas hay? Aparte de la raíz. Tres. Tres. ¿Cuáles son? It, o y la S de plural. Ujú. Entonces tenemos tres morfemas. Este it, ¿qué clase de morfema es? Derivativo. Derivativo. Y los otros dos que me quedan, Flexivos. flexivos, uno de género y otro de número. Ya. Irás, raíz, Ir. Ir. ir, ir. El verbo ir es muy irregular. Ya. Y solo me queda el as. ¿Qué clase de morfema es al ser un verbo? Flexivo. Flexivo. Este lo pongo, ir. Y as, morfema flexivo, al solo darme en este caso es la forma del futuro, tú irás, entonces segunda singular en futuro. Entonces me está dando esa información, ese verbo. Entonces tiempo, el modo, el aspecto y la persona. Entonces son flexivos, solo que no lo tenemos como en el caso de las otras personas, digamos, como las en plurales, que sí tienen un morfema cada uno. En cambio, en esto está como que todo unido y no podemos identificar porque el verbo ir es irregular, como les dije. La er y la ir, la segunda y tercera conjunción son irregulares, entonces no podemos decir como cantar, cantábamos. Entonces tenemos morfema uno de tiempo, modo y aspecto, va, y mos de segundo morfema de persona y número, primera plural. Entonces en y las no primeras, podría ser imperativo, irás como una orden. sí, también es el modo, Ah, sí. Si yo le digo irás, entonces me está dando igual esa información, pero es todo el verbo, o sea, todo junto, no puedo decir ir, me está dando la información esta y el as, bueno, podríamos decirlo, digamos, pero está digamos, como en la forma del infinitivo, pero digo, la tercera conjugación es irregular. De esa forma podemos saber que es flexivo. Me está dando la información, pero no me la está dando, o sea, exactamente con pedacitos como les digo, la primera conjugación, cantar, la raíz cant, la vocal temática a, va, me dice el modo, el tiempo, el modo y el aspecto, y el modo me dice la persona y el número. En este caso, claro, el as me está diciendo solo la persona. Me está diciendo segunda singular. Y ya el ir, irás, combinado, me está diciendo es imperativo.
y es imperfecto, o es indicativo. Me está diciendo tiempo, modo y aspecto. Entonces tiene las tres informaciones. Sigue siendo flexivo. Pero claro, coincide con que es mi raíz y es mi morfema, digamos. Pero no deja de ser flexivo. Ya. Panadero. Pan, Pan, morfema libre, a veces ligado. Y después tenemos este que a veces, otra vez el caso de los alomorfos, a veces ero, a veces adero, algunos dicen escritores, pero generalmente es ero. Y es lo que yo les iba a explicar cuando decía volviendo esto de los interfijos y los infijos. Ahorita lo voy a explicar, quería llegar a esta palabra. Ya. Los interfijos tienen dos opciones. Los infijos solo es una, generalmente en el caso del español. Los interfijos se meten entre dos raíces o lexemas. Interrumpen. Mm, ya. Entonces tenemos el caso, lo han visto seguro en el PowerPoint, pelo y rojo. Ambos son, digamos, pueden ser dos sustantivos o un sustantivo y un adjetivo, como quieran verlo. eh, Más que todo un sustantivo y un adjetivo. Y son dos palabras, digamos, libres. Cada uno son, por sí solo son morfemas libres. A menos que, claro, lo veamos como adjetivo rojo, a veces roja, depende con qué lo combinemos, caso de sincretismo. Ya. Eh, entonces este sería morfema del masculino, de género, en este caso. Pero los interfijos decimos que se meten o ingresan entre dos raíces o lexemas. Entonces estas eran dos, borramos la O y ponemos un nuevo morfema, que sería la I. Y unimos dos lexemas y ahora trabajan como una sola palabra. Entonces es pelirrojo. Sigue siendo, en este caso, un adjetivo, pelirrojo, pelirroja, entonces por eso podemos segmentar esa O como masculino de género, digamos, de morfema de género. Pero lo que me importa a mí es el interfijo. Quiero reconocer el interfijo. Entonces, el interfijo es esta I. Esta I me unió dos raíces o lexemas. Eso es lo que hace un interfijo. Esa es una de sus opciones. La otra opción es que se meten entre el, el sufijo, perdón, el morfema libre, un morfema, una raíz y un sufijo. Entre una raíz y un sufijo. Entonces tenemos una raíz y un sufijo. Entonces, solecito. Tenemos sol, mi raíz, sol, es morfema libre, a veces va ligado, digamos, pero es morfema libre, libre. Sol. Y tenemos, sabemos, el sufijo ito. Y a veces ito, a veces ita, pero en este caso solo ito porque no tenemos solecita, a menos que lo usemos como un adjetivo. En ese caso podríamos segmentar como masculino, pero si no es así, lo que nos importa es que ese ito es diminutivo. A veces ita, a veces ito, a veces ita, va a depender si es adjetivo, como les digo, pero en este caso es el solecito, entonces solo es masculino, digamos. Entonces ese significado de diminutivo nomás. Entonces tenemos sol y tenemos ese ese, y la C. Y tenemos este hito. Este es el sufijo
y esta es la raíz. Entonces, este ek es un interfijo. Se metió entre un sufijo y una raíz. O sea, no importa si era libre o era ligada, pero se metió. Entonces, este obviamente va a ser igual funcionar como sufijo, obviamente, o sea, como sufijo, o sea, todo lo que va después del, digamos, del morfema, perdón, de la raíz o el exema, va a ser sufijo. Pero la función que está haciendo este aparte de dar esta información de significado, porque no me está dando información gramatical como morfema derivativo, es que se interrumpió, en este caso, entre una raíz y un sufijo. Entonces, ese es un interfijo. En esos dos casos, interrumpen dos raíces o lexema que eran separadas y ya las vino y las unió, o me unió un morfema libre, una raíz cualquiera y un sufijo. Entonces, esto funcionaba, digamos, este hito yo lo formo con otra palabra, digamos. En este caso, miren, si voto este me tiene otra palabra, ya es otro significado, solito, solito, solita. Y esa es otra raíz. O sea, no es la misma, no es el mismo sol. Ya sabemos sol de sola y de solo es un adjetivo, es otra raíz, entonces un caso de sincretismo, sol, depende de cómo lo combinemos, qué significado le demos. Entonces, este ek me pasó a formar una nueva palabra eh, con este otro significado. Entonces es un interfijo, sigue siendo morfema derivativo. Entonces, esos dos casos son interfijos. Ahora, los infijos en español, que son más pocos, es el caso justamente estábamos hablando de los diminutivos y los aumentativos. Los infijos interrumpen una raíz. No me van a meter una raíz y un sufijo o dos raíces, no. Es una sola raíz y me la está separando, me la va a separar. Y es el caso de los, ya sabemos, generalmente en los nombres no los analizamos como morfemas porque son nombres propios, pero lo que nos interesa es el morfema derivativo como infijo que me está ingresando en esa palabra. Entonces, Carlos, Carlitos. Entonces, ¿era Carl la raíz y os era un sufijo? No. Entonces, este it me interrumpió mi raíz. Era una sola y me la dividió. Eso es un infijo. Igual funciona con los aumentativos. Podría ser igual Carlotes, Carlot, bueno, digamos. El aumentativo, entonces el aumentativo y el diminutivo y uno que otro, les voy a mandar más ejemplos, son infijos. Me interrumpen una sola raíz, generalmente los nombres. Mónica, Moniquita. Y ahí, cuidado. Ustedes me dicen, ah, no, es que cambió completamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa, digamos, no es la forma en que está generalmente escrita, sino cómo suena. Por eso tenemos que ir al nivel, tenemos que tener el nivel fonológico igual con nosotros. Entonces, aquí sigue siendo lo mismo Mónica y Moniquita. ¿Por qué? Porque tienen tienen los mismos fonemas. Entonces, aquí tendríamos el ita, ahí, ya, ahí. Aquí lo que nos interesa entre Mónica y Moniquitas es la palabra Mónica, ¿no? Pero me dicen, ah, cambió. No, porque lo que nos interesa es
cómo se pronuncia. ¿Y cómo vamos a transcribir ambos casos? Mo, ni, así. Ambos son así. ¿Por qué? Porque esta U no suena. Ya lo vimos en el nivel fonológico. La Q con la U solo puede sonar como esta. Solo esta. La U no suena, a menos que en palabras, como les dije en cigüeña, que lleva diédresis y que ellos lleven los dos puntitos la U, en ese caso va a sonar la U, porque no decimos hueso, decimos queso. Entonces es solo este fonema. Entonces, en ambos casos, solo ha habido un caso de alomorfia, o sea, es como que ha cambiado la forma en que se escribe, el morfo ha cambiado, digamos, pero el sonido sigue siendo el mismo, entonces sigue siendo en ambos casos mónica. Aquí me interrumpió mi raíz y se convirtió este it en un infijo. Entonces, a veces ese it funciona como un sufijo normal en cualquier otra palabra, o aquí está funcionando como un infijo. ¿Por qué? Porque me está interrumpiendo una raíz. Entonces, no es lo mismo, digamos, en este caso que en otro. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en gatitos, ¿ustedes dirían que es infijo? ¿Sí o no? O sea, para comprobar si es infijo o no, ustedes solo tienen que quitar esa palabra y si suena bien, digamos, como era en un inicio, es que está funcionando como infijo. Entonces yo le quito el it y queda gatos o gato, si le quitamos el plural. ¿Era gato una palabra? No era. Entonces, it es un morfema derivativo y está funcionando como infijo. Se introdujo entre mi raíz, gato, me la separó. Ahora, estábamos en panadero. Tenemos el morfema, la raíz libre, morfema libre o raíz pan, y tenemos ero, ya hemos dicho, a veces mesero, a veces monedero, depende qué ero sea, en este caso es de las ocupaciones, tenemos este sufijo. Y después tenemos at. ¿Qué es at? Sí o sí va a ser morfema derivativo, porque todos los tipos de afijo, eh, todos los tipos de afijo, prefijo, sufijo, todos son morfemas derivativos, todos. Entonces, solo me dan información del significado. Entonces, tenemos un morfema libre, raíz, pan y ero, un sufijo. Este app se introdujo entre un morfema, un libre, una raíz y un sufijo. Entonces, ¿qué es ap? Infijo. Interfijo. Inter. ¿Por qué? Porque no se metió en pan, se metió entre pan y ero. Entonces, entre una raíz y un sufijo. Los interfijos ocurren en dos casos y el infijo solo en uno. Entonces, es un interfijo, este de acá. De esto vamos a tener que hacer más ejercicio el lunes. Por ahora terminaremos, ya la mayoría está cansado, porque ya no me responden. Y esto se los mandaré ahorita y vayan haciendo lo que nos queda de estos ejercicios para el día lunes, que yo creo que será presencial. Entonces, cualquier duda me la hacen saber igual a mi privado si quieren, si no quieren escribir en el grupo. Y preguntan el lunes, porque el lunes terminamos morfología y el martes entramos a sintaxis.
Y el que quiera me pide el video también, se lo voy a mandar.